¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Estamos aquí terminando lo que fueron 3 días intensos de constitución de comisiones. Las vamos a ir repasando. Más o menos 18 comisiones están ya en funciones para comenzar a discutir los proyectos que vengan o del Poder Ejecutivo o incluso cada diputado o diputada quiera presentar. Así que vamos a hacer un poco el repaso de lo que sucedió hoy. Tuvo varias comisiones que se reunieron y también los temas que van llegando al Congreso bastante ágilmente para empezar a instalar una agenda de debate parlamentario. Sabemos que está todo concentrado todavía en lo que serán las audiencias públicas por la ley de glaciares la semana próxima, pero bueno, este sinfín de designación de autoridades va a permitir que a partir de abril ya el Congreso funcione a pleno. Lo mismo sucedió hoy en el Senado, así que también vamos a repasar un poco de eso. Primero, los títulos del día. Actividad de la Cámara de Diputados, asociaciones de víctimas de siniestros viales expusieron ante la Comisión de Legislación Penal. Actividad legislativa, 6 comisiones más en la Cámara de Diputados designaron sus autoridades. Actividad en el Senado, se aprobaron convenios con Francia y Austria para prevenir doble imposición y evasión fiscal. Le voy a dar la bienvenida a mis colegas que están acá chequeando información todo el tiempo y también repasando los temas importantes del día. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás? Amanda Alma, muy buenas tardes. Bueno, aquí, luego de esta semana que está encaminándose a concluir con un escenario, bueno, que son las primeras señales del arranque del periodo de ordinarias. Bien vos lo decías, semana marcada por la constitución de las comisiones, especialmente de las 15 que el oficialismo tenía ya previsto reactivar, un nuevo mapa de poder, especialmente en lo que está referido a las nuevas conducciones de la mayoría de las comisiones que quedan en manos de la Libertad Avanza, la presencia confirmada del peronismo en la conducción de otras en el marco de una negociación que veníamos hablando, bueno, y las esquirlas de la sesión de ayer en el Senado, en donde, si bien fue una sesión ordinaria, bueno, toda la coyuntura se condensó en las cuestiones de privilegio. Sin duda. Pablo Varela, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Amanda? ¿Cómo te va, Claudio? Sí, efectivamente, una semana, digamos, de conformación de comisiones, efectivamente, esperando en realidad que termine de configurarse una hoja de ruta legislativa, ¿no? Hubo un anuncio importante por parte del jefe de gabinete en el contexto de una reunión que fue la de la mesa política. Están los títulos, digamos, pero no está claro cómo, dónde, por cuándo, digamos, por abajo, por arriba. ¿De qué manera va a desarrollarse? Exactamente, de qué manera se va a desarrollar. Así que yo creo que esta semana ayudará a conformar justamente ese mapa para ver cómo sigue la hoja de ruta. Bueno, la semana que viene es corta, es fin de semana largo, el 24 de marzo es Día de la Memoria, va a haber sin duda muchas actividades conmemorativas por los 50 años de la última dictadura cívico-militar y luego de todas esas actividades tan importantes que además se desarrollan a lo largo y ancho del país, ¿no? Las últimas informaciones, sobre todo el reconocimiento de la identidad de 12 cuerpos de La Perla, en Córdoba, sin duda reactiva, tan próximo a los 50 años de cumplirse el inicio de este golpe genocida, empieza a traccionar hacia una semana corta con esta implicancia, ¿no? Muchas movilizaciones en el país y luego, bueno, la administración de los tiempos de una manera particular respecto a la audiencia pública que se espera para miércoles y jueves. Eso es lo que se concentra acá en diputados. En el Senado se abren otros caminos, ¿no? Hay ahí una tensión importante y también se va configurando distinta la construcción de la discusión política. Sí, porque aparte en el caso específico del Senado nos encontramos con algo que ya empezó a tener su estreno a partir del 10 de diciembre, ¿no? Cómo recomponer esa relación tan maltrecha entre el Poder Ejecutivo y la presidencia del Senado en manos de Victoria Villarroel. Bueno, hubo un cambio a partir de la llegada al recinto de las provincias de Patricia Bullrich como senadora por la Ciudad de Buenos Aires y también una delegada de la Casa Rosada.
bueno, su protagonismo. Basta revisar un poco el transcurso del pulso del recinto de la Cámara Alta para ver la omnipresencia de Patricia Bullrich en ese contexto, marcándole la cancha a la oposición, pero también a su propia fuerza política. Sí, sin duda, ¿no? Sí, Bullrich que claramente ha tenido algunos roces con el Ejecutivo, con la Casa Rosada, por este protagonismo que marcaba recién Claudio. Aún así se supone, yo recién mencionaba la no claridad respecto de la hoja de ruta. Bueno, se suponía que el nuevo Código Penal va a ingresar por el Senado. Ahí va a tener, me parece, otra nueva oportunidad Bullrich de tal vez destacarse y de poder seguir potenciando esa agenda, que es la de seguridad, que también le calza a ella. Sí, sin duda. Y además ahí la negociación más cara a cara, de ejecutivo a ejecutivo, un control del Senado que hasta el 10 de diciembre era escurridizo, ¿no? No solo por el número, sino por la tensión de la relación con las provincias. Todo esto se está reconfigurando en un contexto complejo a nivel mundial, económico y social en la Argentina, que también impacta no solamente en las alianzas posibles, sino en la negociación ley por ley, en definitiva, y hasta artículo por artículo, ¿no? En estos contextos donde, si bien todavía no están profundizando en algunos debates que son más difíciles para el oficialismo porque tiene que construir nuevas alianzas, la sesión del día de ayer se va mostrando un poco que, bueno, cruje también un poco por abajo estas mayorías que parecen inamovibles, ¿no? Que se van a tener que configurar paso a paso. Llegó el momento del examen, el examen de los porotos y el conteo realmente de cuántos son los porotos que tiene el oficialismo. Pero ayer no podemos perder de vista que por fuera de la controversia que se desató en las cuestiones de privilegio, comenzó un proceso muy importante, que fue finalmente el ingreso de los pliegos de candidatos para ocupar altos cargos en las 3 Fuerzas Armadas, también los que están vinculados con el Poder Judicial y también con la designación en distintas embajadas a lo largo de nuestro país. No perdamos de vista, ayer lo que se concretó fue el ingreso de los pliegos. Comienza el proceso en donde se activa una, lo hemos dicho, una de las glándulas más sensibles del Senado de la Nación, la Comisión de Acuerdos, estratégica para esto. Y finalmente sí, se activa ese momento. Ayer ingresaron los pliegos. Llega el momento para saber cuál va a ser la cronología de trabajo de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta y lo que vamos a estar esperando muchos y muchas, escuchar las respuestas de los candidatos ante los integrantes de la Comisión de Acuerdos, no solamente los candidatos para ocupar embajadas y para los ascensos en las 3 Fuerzas Armadas, sino también qué es lo que piensan los candidatos a cubrir distintas vacancias en el Poder Judicial Federal. Sí, debate que le cabe solo al Senado de la Nación, recordemos, ¿no? No es un proyecto de ley, acá es una de las obligaciones del Senado prestar acuerdo. De hecho, aparte la discusión tiene que ver con las modificaciones, ¿no? Del articulado respecto a esto. Sí, no, que simplemente agregar que se da en un marco, digamos, donde me parece que el nuevo dispositivo judicial del gobierno se pone a prueba de alguna manera. Sí, señor. Llegan estos pliegos después del recambio en la cartera de justicia. Sí, digo, claro. Es un dato insoslayable. Sí, y el rol que tiene Maíquez y su familia en el armado no solamente de la justicia federal, sino también de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso empiezan a tener mucha coincidencia porque, bueno, está el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo, frenada, por ejemplo, ¿no? Sí, que está frenado, pero todos esos procesos empiezan a necesitar un diálogo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Fuero Federal. Maíquez ahí es un canal abierto, directo, digamos, ¿no? Exacto, Un puente. porque creo, colegas, que lo que iba a empezar a cristalizarse era una de las preguntas que nosotros pudimos escuchar durante el tratamiento de la reforma laboral. Bueno, había primero una negociación previa del Ejecutivo en una relación tirante con los representantes sindicales y cumplir con las expectativas de las cámaras empresariales. Luego, el fast track, el momento de conseguir la aceleración de los tiempos para aprovechar el periodo de extraordinarias y cerrar el periodo de extraordinarias con la sanción de la reforma laboral. Y ahora viene el tercer capítulo. ¿Qué es lo que va a pasar en la justicia? Lo que está sucediendo es precisamente la multiplicación de algunos cuestionamientos que están teniendo éxito en distintos fueros federales de distintas provincias, eso en primer lugar, y en segundo lugar la otra gran pelea que tiene un núcleo determinante, el traspaso de la Justicia Nacional Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese es otro capítulo que además no podemos perder de vista
tiene a los magistrados del Fuero Nacional en lo Laboral en pie de guerra. Vamos a repasar un poco, como decíamos, luego de hacer este repaso por la situación que se va configurando en diputados por un lado, en el Senado por otro, distintos recorridos sobre debates que les corresponden a cada Cámara, con la consolidación y configuración de las autoridades de cada una de las comisiones que fueron dándose en estos 3 días intensos de trabajo. Escuchamos al diputado Juan Bruje, de Provincias Unidas de la provincia de Córdoba. En el año 2016, cuando el entonces presidente de la Cámara, Emilio Monzó, me invita a que presida la Comisión de Comunicaciones e Informática, ¿no? O sea, un desafío muy grande, ¿no? En ese aspecto. Y lo tomé. Y realmente fueron años espectaculares. En ese momento teníamos un desafío muy grande, que era el tema de los problemas que se estaban presentando a través de las redes sociales, de Internet. Era todo muy nuevo. En ese momento se decía que el Internet era libre y que no se podía regular, ¿no? Y bueno, y nos enfrentábamos con muchos desafíos. Incluso fue gracioso porque cuando empezamos a ver la posibilidad de regular, sobre todo la responsabilidad de los proveedores de Internet, por todos los daños que se podían y que se ya estaban ocasionando, el relator de la OEA para la libertad de expresión estaba diciendo que por poco yo me quería convertir en el sheriff de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces yo digo, para mí, lejos de ser un insulto, es un halago, porque quiere decir que nos estamos preocupando de algo. Y yo le dije, esperen un poquito. Y no había que esperar mucho. En 2017, cuando el CEO de Facebook va al Congreso norteamericano, él mismo dice, regúlenme, porque en definitiva se dio una... Entonces, todos son momentos de desafío. Después con la Comisión de Asuntos Municipales también, un desafío grande que me tocó en este primer periodo, donde los municipios absolutamente solos, sin ningún tipo de recurso ni de apoyo y con muchas financiaciones que antes venían de la nación y que se cortaron totalmente para hacer obras, para hacer las cloacas, para hacer saneamiento, para hacer viviendas. También era un desafío llevarlo adelante. Y otro gran desafío ahora, porque estamos en una situación económica muy difícil y tanto el comercio interior como el comercio exterior de la República Argentina está en una tensión muy grande y que requiere de mucho esfuerzo, requiere de escuchar a las partes, requiere de escuchar a las cámaras de comercio, requiere de escuchar a los sindicatos, de todos aquellos sectores que están involucrados en lo que son el comercio de cercanía, los mercados de abasto, los mercados centrales, que es, digamos, el corazón de la actividad comercial que hoy tiene la República Argentina, que por factores externos y por factores internos se encuentra en una situación bastante difícil, ¿no? O sea que otro desafío, digamos, complicado, pero que se ve que en la vida los desafíos complicados me gustan. La reflexión del diputado Bruje, me dio gracia al final, ¿no? Que le gustan los desafíos complicados. Cuero sin duro, duda. cuero duro, Bruje. Sin duda, esta etapa es compleja y asumir la presidencia de la Cámara también implica, de las comisiones en la Cámara, implica todo un trabajo de articulación política, ¿no? Para definir, bueno, qué proyectos y también armar la agenda. Una agenda que, todavía está configurada en tratar de canalizar una audiencia pública, que se instaló un mecanismo novedoso, diferente. Hay que ver si conforma a los más de 40.000 inscriptos, ¿no? Que es que vos publiques tu propio video, tu propia ponencia y te suscribas a la comunidad que arma a través de YouTube el canal de la Cámara de Diputados de la Nación, la HCDN. Así que ahí hay como una experiencia que busca dejar el registro de todas las participaciones. Hay que ver si eso termina conformando y qué pasa el 25, ¿no? Cuando se abra el plenario de las comisiones en el marco de la audiencia pública, que resulta de ese trabajo, ¿no? Que es novedoso acá para esta gestión. Todavía no había tocado lidiar con ninguna audiencia. Sí, un nuevo dispositivo que, como toda novedad, puede llegar a traer algún inconveniente, sencillamente por bueno, la simple implementación, ¿no? Sí, el volumen Esperemos de gente, que no sea, de participación. Bueno, claramente, y el volumen de gente, esperemos que no sea el caso desde ya, ¿no? Pero sí, me parece que ahí hay un desafío técnico, sobre todo, y bueno, veremos cómo se desarrolla. Quedan obviamente apretadas por el calendario, por la semana corta, y ya a partir de abril uno imagina que
va a haber un funcionamiento pleno y tal vez más claridad de vuelta, insisto, con esta idea de cómo se va a ir desarrollando las propuestas del Ejecutivo. Sí, efectivamente. También en ese marco, la recepción que hicieron desde la Comisión de Legislación Penal como actividad ya constituida, porque es una de las comisiones que se había conformado en diciembre, de iniciar un proceso de debate para modificar, en este caso, la ley de siniestros viales y incorporar algunas de las demandas que hacen y vienen haciendo históricamente los familiares. A eso fue que apuntaron en este encuentro, donde escucharon los testimonios de varias asociaciones, ¿no? De alguna manera, la diputada Laura Rodríguez Machado intenta en la agenda de la Constitución, de autoridad de las comisiones, ir dándole alguna línea de temas para el tratamiento, pensando también un poco en la demanda que hicieron cuando se constituyó la Comisión de Salud respecto a una agenda que ya existe, Exacto. que se puede tomar, ¿no? Retomar el hilo perdido. Exacto. Machado un poco intenta transitar o traccionar esa idea también de retomar pendientes que quedan en las comisiones. Y es una foto política especialmente cuando arranca la etapa posterior al recambio legislativo. Después del veredicto de las urnas, la recomposición de los bloques, la elección de sus autoridades internas, la composición final, la constitución, perdón, de las comisiones, el nuevo mapa de poder a partir de las conducciones y sí, después llenar de contenido el trabajo de esas comisiones. 46 comisiones que forman parte del funcionamiento operativo central de la Cámara de Diputados. Y en ese contexto, sí, los contenidos tienen que ver con lo que suele suceder en muchos de los trabajos de estas comisiones. Una serie de proyectos que muchas veces lograron cristalizar un dictamen que no llegó al recinto, el reclamo de familiares e inquietudes de la sociedad civil tratando de impulsar en esta Cámara la concreción de sus demandas y su transformación en proyectos de ley que en muchos casos, después de 2 años de trabajo o de 1 año de trabajo, no logran llegar al resultado esperado. Bueno, ahí es donde queda un guante, lo toman o no quienes suceden en la conducción de esas comisiones. Claro, y en este contexto de constitución de comisiones donde no hay discusión todavía porque no hay agenda de debate, bueno, tirar un poco de esa conexión con los temas anteriores permite darle cierta agilidad también, ¿no? Porque va a depender de quienes lleven adelante la conducción de las comisiones qué temas se van a ir incorporando. Y por eso también, en algún sentido, la Cámara de Diputados se transforma en un lugar un poco más complejo para el oficialismo porque hay temas que todavía quedan pendientes, los vimos esta semana con la conferencia de prensa de los que integraron en su momento el año pasado la Comisión Libra. Un poco los diputados de la oposición se van encontrando y bueno, van tejiendo también estrategias para instalar otros temas en la agenda y ahí, bueno, esta Cámara resulta un lugar de resonancia mucho más pleno, en definitiva, que la Cámara de Senadores, donde se nota que hay un control más férreo, en definitiva, de la agenda por parte del oficialismo. Sí, efectivamente, creo que lo decías vos, Amanda, hace algunas semanas. Con el periodo ordinario, esa celeridad que mostró el oficialismo en extraordinarias, bueno, va a quedar de lado, ¿no? Va a quedar, se empieza a diluir. Se empieza a diluir, exactamente, ese frenesí, digamos, en donde, o ese rush en donde se fueron aprobando, dando media sanción o aprobando leyes, va a ser muy dificultoso, porque además pensemos que en extraordinarias solo se puede tratar los temas que determina el Ejecutivo, eso no sucede en el periodo ordinario, que cualquier diputado puede proponer avanzar con el tratamiento de alguna norma. Entonces me parece que ahí los equilibrios son más delicados, ¿no? Más sensibles, entonces el oficialismo va a tener que medir mejor tal vez con qué avanzar y cuándo avanzar, ¿no? Y además la oposición va a tener un mayor margen de maniobra. Entonces todo ese combo hace que tal vez entremos en una agenda más normal, ¿sí? No tan frenética y que sea más trabajoso. Y ver también si se va a poder no solamente imprimir velocidad al debate, sino qué ritmo va a tener la apertura del Congreso, como también caja de resonancia de los temas que aquejan a la actualidad mundial, podríamos decir, ¿no? Sí. El rol del gobierno nacional en el proceso del conflicto bélico en Irán, el acuerdo con Estados Unidos, las relaciones con los distintos países también del mundo, toda esta conflictividad que se va profundizando, bueno, y qué va a hacer el Congreso en ese sentido, qué fuerza tiene el Congreso también para dar su mirada.
por lo que aparece, por lo menos en estos primeros meses de recorrido, donde más ruido se escucha o se puede escuchar es en esta cámara, ¿no? Del otro lado están un poco más, no sé, esperando por ahí la perspectiva de cómo se articula también las declaraciones de los ejecutivos, ¿no? Tienen una dependencia mayor por ahí que en la Cámara Baja. Bueno, no perdamos de vista que el oficialismo viene de sendas victorias legislativas en las dos cámaras del Congreso. Así que en ese contexto el estreno de la nueva mayoría le ha permitido rápidamente al oficialismo tratar de capitalizar el envión de las elecciones del año pasado. Ahora empezó otro momento. Son otros los tiempos, tal como decían ustedes, en este periodo de ordinarias número 144 del Congreso de la Nación. El examen es distinto y en el escenario internacional, bueno, la guerra con Irán empieza a plantear interrogantes sobre la economía. De hecho, hoy el Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, resaltó que la Argentina, bueno, se encuentra en una doble situación. Por una parte, las ventajas que implican el incremento del petróleo para las condiciones de provisión energética de la Argentina. La pregunta es el impacto en los precios internos y lo que puede pasar en la economía doméstica. De esto vamos a seguir hablando aquí en Pasos Perdidos. Vamos a seguir repasando lo que dejó esta semana de constitución de comisiones y algunos de los proyectos que impulsan los diputados y diputadas que ya fueron ingresados. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Otra forma de participar en las audiencias públicas. Para participar, suscríbete al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Recordá hacerlo al menos 24 horas antes de publicar. Subí el video con tu ponencia a tu propio canal de YouTube. En la pestaña de comunidad, escribí tu nombre, provincia y una breve reseña del contenido y pegá el link de tu video.
También puedes ver qué opinan los demás y dejar tus comentarios. Tenés tiempo de participar hasta el 26 de marzo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos en Diputados Televisión. Y bueno, seguimos repasando la información parlamentaria. Me había quedado pensando en lo que va a ser las jornadas de la próxima semana y cuánto interés hay, en definitiva, en trabajar en pos de la ley de glaciares. Eso es interesante también porque, bueno, muchas veces hay distancia, ¿no?, entre el Palacio y la sociedad. El pero Palacio y la calle. cuando aparecen estas acciones, estas ventanitas para que la sociedad ingrese al Congreso, se encuentra y se da cuenta justamente de esa participación. Decía que son como 70.000 ya los inscritos. Exactamente, totalmente. Lo vamos a contar dentro de un ratito en las placas que hemos preparado para repasar un poco cómo se palpita la previa de lo que va a pasar la semana que viene con todo este desafío operativo para la Cámara de Diputados para realizar esta enorme audiencia pública que surge luego del debate para la reforma de la ley de glaciares y también no solamente una experiencia nueva para el Poder Legislativo nacional, sino también para todos los especialistas en las consultas abiertas de audiencia pública, un requisito que, bueno, que no solamente forma parte de la agenda para la discusión de tarifas públicas y también para cuestiones en materia ambiental. Bueno, una realidad que surca los poderes legislativos de distintas provincias y también en otros municipios. Bueno, la audiencia pública es un requisito clave, determinante, no vinculante por las definiciones jurídicas de nuestro país, pero ineludible. Así que en ese contexto se abre, bueno, otra forma que ha generado la legislación argentina para hacer lo que siempre formó parte de la discusión de la Constitución Nacional, cómo hacer consultas populares. Sí, pensaba, ¿no? La semana pasada cuando nos vimos eran 35, casi 40. Estamos cerca de los 70.000. Se multiplican para participar. Así que ahora lo vamos a repasar, pero bueno, es impactante también ver esta necesidad de plantear también la posición de distintos sectores y sobre todo de la ciudadanía para un debate que es tan importante y tan trascendental. Pero hay otros proyectos que también van ingresando a la Cámara de Diputados, algunos que se esperan que ingresen. Hay expectativas por los proyectos que vaya a enviar el Poder Ejecutivo Nacional. Pablito, nos trajiste para repasar uno de los proyectos. No uno de los proyectos, sino una de las ideas que están. Como estuviste tratando de armarnos un pequeño mapa conceptual de lo que quieren discutir. Exacto, está buena la distinción porque proyecto, diríamos, si hubiese sido ingresado, ¿no? Sí. Por alguna de las dos cámaras, pero por el momento no fue ingresado. Vale la pena acordarse que cuando Patricia Bullrich deja el Ministerio de Seguridad, se anuncia el envío de un nuevo Código Penal, que es de lo que vamos a estar hablando, en conferencia de prensa con Manuel Adorni. Era una Patricia Bullrich que se iba por la puerta grande, ¿no?, del Ejecutivo, del Gobierno, del Gabinete, y finalmente ese Código Penal nunca fue enviado. Estamos hablando de diciembre del año pasado, ya estamos obviamente más cerca del fin de marzo que del inicio. De todos modos, lo que te dicen es que el Código Penal ya fue redactado en una suerte de comisión. Bullrich, el asesor Santiago Caputo, el ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio, la secretaria legal y técnica María Ibarzábal, son algunas de las personas que estuvieron tallando en la confección y en la redacción de este proyecto que todavía no ingresó, que se suponía o que se supone que mañana va a ingresar vía Senado, pero que tampoco está asegurado eso. Y digamos que cada gobierno intenta reformar, hace su comisión de expertos para reformar el Código Penal, porque lo que hay que decir es que se descogeringó un poco, ¿no? Como que las modificaciones que se fueron haciendo terminaron con una desproporción de penas en relación a los delitos y también de delitos que no son considerados o que acciones que ya no son consideradas de la misma manera en el sistema penal. Así que sí, toda esa situación hace que cada gobierno intente sintetizar un nuevo Código Penal después de 100 años, que es lo que tiene este código. Totalmente, y en ese contexto también no perdamos de vista que en este escenario el oficialismo ya viene de haber dado un paso muy importante respecto al nuevo régimen penal juvenil, la reducción de la edad de imputabilidad penal a los 14 años y el gran interrogante
que todavía no tiene una respuesta específica sobre cómo va a ser su implementación, cuáles van a ser las partidas presupuestarias que finalmente el gobierno nacional va a invertir para cumplir con esta reforma que tan celosamente impulsó para que fuera transformada en ley antes de la finalización del periodo extraordinario. Vamos a repasar entonces, Pablo, esta mapa que nos vas a hacer, este camino que nos vas a trazar para poder guiarnos a ver qué se puede esperar de esta reforma del Código. Exacto, vamos a ver entonces qué es lo que está circulando como expectativa para la presentación de este Código Penal que iba a ser presentado en marzo. Estamos en marzo, estamos todavía a tiempo para que el Ejecutivo efectivamente haga la presentación. Bueno, apunta a endurecer penas en todo el sistema, busca aumentar significativamente todas las penas y tiene como objetivo una mayor proporcionalidad entre los delitos y tiene que ver con parte del paquete de reformas que se vienen anunciando. De vuelta, son 912 artículos, esto era por lo menos lo que estaba diciendo, la idea de más punitivista, si se quiere, ¿no? de elevar las penas. Estaba muy presente en todo lo que se fue diciendo y conversando. Nunca estuvo del todo claro por qué se terminó demorando el envío efectivamente. Incluso en el segundo periodo de extraordinarias, que era el de febrero, no estaba contemplado, ¿sí? Ya ahí había sido quitado, si se quiere, del temario de extraordinarias. Yo creo que evidentemente, más allá del anuncio de diciembre, esto viene con mucha más disidencia y ruido interno de lo que uno supone por lo que se ve hacia afuera, ¿no? Y una pregunta muy pertinente, me parece, digo, mencionábamos recién la cuestión de los pliegos, es qué pensará Maíquez. Claro, que es el ministro. Que es el ministro, ¿no? Y que en definitiva es probable que esté de alguna manera en la conversación. Vemos en la siguiente placa que dentro de este mapa que vamos a tratar de imaginar, la cadena perpetua pasa a ser efectiva, es decir, no va a tener límites de años ni un tope máximo. Hoy tiene de 35 a 50 años, ahí dice 37, pero es 35, y el gobierno busca eliminar esa interpretación, ¿sí? Hoy la pena máxima en la Argentina, es un poco las cifras que están ahí, no existe, digamos. No es acumulativa. En otros países además hay una instancia como de acumulación de las penas perpetuas y eso genera que una persona que sea condenada a perpetua no pueda salir nunca más de prisión. En Argentina tiene muchos fallos internacionales, además, que han condenado a Argentina por muchas veces no respetar los límites de la pena. Hay una conceptualización muy profunda de la Argentina, sobre todo, respecto a los límites de la pena, ¿no? Que es una de las discusiones del sistema penal. Así es. Bueno, acá en la siguiente placa vemos que suben o se contempla un aumento para los delitos bajos, medios y graves. Suba en las penas para los homicidios simples, que hoy contemplan entre 8 y 25 años, reordenamiento de agravantes y de atenuantes, ¿sí? Por ejemplo, pienso en un agravante, el vínculo, ¿sí? El odio. El odio, así es. Penas más altas para víctimas vulnerables. Bueno, acá debe haber algo que tal vez no está bien redactado o algo así, digo... no lo termino de entender el concepto, pido disculpas. No, todo bien, todo bien. Tiene que ver también con los papeles que se están discutiendo. No está el proyecto todavía presentado, entonces hay algunos conceptos que se van intentando traer, sintetizar a partir también de lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Así es. Delitos graves, ¿sí? También en un momento hasta se coqueteó con la idea de la no prescriptibilidad de los delitos de corrupción. Hay muchos proyectos presentados en ese sentido. Bueno, pero en ese sentido, digo, sin prescripción, para casos graves, bueno, corrupción, penas más severas, delitos sexuales y trata de personas, narcotráfico y crimen organizado, terrorismo y delitos contra el orden democrático. Este último suena un poco, digamos, piloso, digamos, en la implementación, ¿no? Porque ¿qué sería atentar contra el orden democrático? Entiendo que debería estar bien tipificado
que es atentar contra el orden democrático. Sí, además con una ley antiterrorista que está vigente en Argentina y que tiene definiciones claras respecto a ese concepto, me parece que se trata de intentar codificar todas esas leyes que se fueron construyendo, de agudizar algunas penas que hicieron, bueno, ese desequilibrio, ¿no?, que hay en el código hoy. Así es. Y acá vemos en la última placa lo que tiene que ver con el fin de algunos beneficios, es decir, fin de beneficios para los delitos graves. De vuelta, se eliminan las salidas alternativas, una menor cantidad de juicios abreviados, una menor cantidad de excarcelaciones y más delitos, bueno, con cumplimiento efectivo de prisión, porque muchas veces eso no sucede. Este es un poco el panorama de lo que uno ha ido recogiendo y los grandes títulos, si se quiere, de lo que es este Código Penal que está por ser enviado al Congreso. Y ahí repasamos de vuelta las personas que estuvieron involucradas en la redacción. Bueno, la ex ministra Bullrich, el asesor Caputo, Sebastián Amerio, López Murphy, Ibarzábal Murphy, perdón, que es la secretaria legal y técnica de la presidencia. Bueno, algunas de las personas que redactaron estas 912 artículos, que veremos si efectivamente terminan ingresando ese número y si no está siendo ahora modificado, sí, ¿no? Claro. Porque tal vez siempre, hasta último momento, está la posibilidad de generarle modificaciones a cualquier proyecto. Sin duda, me pregunto también qué análisis hace el oficialismo, y es algo que también surgió cuando se discutió el régimen penal juvenil, que es lo más cercano a esto que podríamos decir de los últimos meses, de las últimas semanas, el tema de si son prisiones efectivas, si no se intenta disminuir los juicios abreviados o las penas alternativas, ¿dónde serán alojados todos los presos, ¿no? Si hay más tiempo de condena, si no se disminuyen los atenuantes o se modifican los atenuantes, ¿cómo es que se va a resolver la política carcelaria, que ya está en crisis en Argentina? Si bien casi no aparecen las denuncias públicas, es siempre un tema a tomar en cuenta, ¿no? Hoy la situación económica y social está muy dura en todo el país. Dentro de la prisión está particularmente más complejo, ¿no? Sí. Me parece que va a abrir muchas discusiones eso. Que dentro del sistema o de las fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario es una de las fuerzas que mayor cantidad de bajas tuvo. ¿Sí? Por la situación salarial y claro, demás. Retiros voluntarios. SPF, Servicio Penitenciario Federal, sí, es una de las fuerzas que mayor cantidad de bajas tuvo, retiros voluntarios y bueno, y demás. Y las últimas horas también, el año pasado se conoció varias denuncias, ¿no?, sobre la situación de fraude por los alimentos que se hacían, donde también el Servicio Penitenciario estaba vinculado, hubo un cambio de autoridades a partir de la denuncia de los propios presos respecto a las condiciones de los productos de la alimentación y la contratación de las empresas que llegan a los centros de detención, a los centros penitenciarios. Así que me parece que cuando se habla de la reforma del Código Penal aparece siempre también esta discusión respecto al sistema penal y carcelario, y es un tema que a Patricia Bullrich le sienta muy bien. Por eso no es extraño, ¿no?, que sea en el Senado donde se empiece a marcar la línea de cuál va a ser el discurso. Sí, porque además creo que en este contexto también el oficialismo tiene otras condiciones en la Cámara Alta para avanzar con esto. Me quedo con un interrogante que sutilmente nos deja Pablo Varela, y es ¿qué pensará el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Maíque sentado en, como definió ayer en el ex-SK el presidente Javier Milei? Bueno, aludió a su auditorio y en la primera fila estaban todos sus ministros y a sus ministros los reconoció como estar sentados como él en distintas sillas eléctricas. Bueno, ¿qué va a pasar con Juan Bautista Maíquez? Una figura muy importante para el resto de los magistrados del fuero federal, como vos decías, Amanda, también del fuero porteño que en este contexto se está preparando para construir su propio servicio penitenciario en el marco de las complejas relaciones entre el gobierno porteño y la Casa Rosada, pero sí, viene un momento distinto. Resta saber entonces cuál va a ser la perspectiva y el análisis de la nueva jefatura del Ministerio de Justicia. Son más o menos 120.000 las personas que están privadas de la libertad hoy en Argentina a lo largo y ancho del país. Esos son los cálculos que se hacen desde la estadística del servicio penitenciario, y justamente hay una discusión muy fuerte por estas horas respecto también a
los recursos económicos, ¿no? Para la sostenibilidad y la ampliación de todo el servicio penitenciario y las condiciones en que se detienen a los presos, ¿no? También está pendiente el procurador penitenciario ser nombrado, que es quien ocupa ahí también la supervisión desde el poder legislativo del funcionamiento del sistema penitenciario, así que queda mucho por hablar respecto a el Código Penal. Ahora bien, voy a decir algo también. Es muy difícil reformar un Código Penal. Ha habido muchos intentos con comisiones de juristas muy importantes y no han logrado franquear alguna de las dos cámaras en un contexto muy complejo porque tienen que armonizarse las condenas, tienen que armonizarse también la coherencia interna del código y ahí hay muchas resistencias también por parte de los diferentes bloques políticos. Así que un gran desafío que tienen por delante. Hay que esperar, como dice Pablo, que ingrese, que se debata y ver cómo se construyen las mayorías aquí en la Cámara de Senadores y de Diputados. Así que es otro de los temas importantes que va a aparecer este año, más allá de, bueno, lo que van atravesando por estas horas los legisladores con la conformación de comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, con algunos proyectos de debate también por delante que van a seguir discutiendo con la incorporación de algunos temas. Y sin duda, bueno, como decíamos, otra de las instancias donde los diferentes bloques políticos tienen para decir y para señalar también sus diferencias con el gobierno nacional son las cuestiones de privilegio y son las discusiones que se dan por fuera de los temas de tratamiento en la Cámara de Senadores y de Diputados, ¿no? Algo que también se busca regular, que se busca cambiar su disposición. De hecho, en la Cámara Baja se ha organizado en los últimos años de manera diferente con la división de estas cuestiones de privilegio, que son instancias muy políticas, ¿no? Donde los diputados y los senadores aprovechan también para marcar su posición sobre temas que no están en debate en el Congreso de la Nación, pero tienen que ver con la realidad política. Es esa caja de resonancia donde también aparecen reclamos desde los diferentes sectores. Así que también por delante está todo eso en discusión y en debate y la participación de los distintos bloques en los temas de actualidad. Me parece que ahí también va a haber mucho... Cada vez que se hace una sesión van apareciendo muchos temas que son relevantes. Porque, bueno, hay participación del Congreso en casi todas las actividades políticas y pensaba también en la discusión respecto a la situación económica y al impacto que va teniendo todos estos días de tanto movimiento internacional, ¿no? Es la búsqueda también de plantear alternativas sobre, bueno, lugares y roles que puede tener el Congreso. Sí. Uno de los lugares que forma parte de mucha atención es esto que veníamos repasando con las placas que nos contaba Pablo Varela. Las expectativas del Poder Judicial sobre un nuevo cambio en el Código Penal, pero el juego está abierto. La otra pieza se abrió desde el Senado con el ingreso de los pliegos de los candidatos para cubrir distintas vacancias en el fuero federal. Un fuero federal que no solamente está afrontando la nueva designación de un ministro de Justicia, interlocutor clave entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sino también el otro interrogante, ¿qué es lo que va a pasar con la implementación y la federalización del Código Procesal Penal Federal? Bueno, ahí hay otra gran pregunta. Uno de los temas también volvió a cruzarse con el presupuesto, vuelve a cruzarse el mismo interrogante respecto a la implementación del nuevo régimen penal juvenil, lo veníamos contando recién. Resta saber cómo va a jugar el Poder Ejecutivo. Daniela Romero, en uno de los informes que compartía con nosotros aquí en Pasos Perdidos de Casa Rosada, puntualizaba que cuando fue ministra Patricia Bullrich repitió lo mismo que dijo como jefa de la bancada libertaria en el Senado, de que el Poder Ejecutivo Nacional no iba a escatimar en recursos vinculados a las cuestiones penales. Bueno, resta saber si finalmente se va a cumplir con esa premisa que había planteado la ex ministra de Seguridad. Ahí se abre un gran interrogante. Y así como nos preguntamos qué piensa Juan Bautista Maíque sobre todos estos cambios penales, también vale la pena preguntarse qué piensa la actual ministra de Seguridad y sucesora de Patricia Bullrich. Me refiero a Alejandra Monteoliva.
Yo agregaría otro más que se pregunta sobre todo esto, el ministro de Economía, porque es el que va a tener que habilitar los recursos o no para la implementación de estos proyectos, ¿no? Que debe estar haciendo sus cuentas y viendo si dispensa o no esos recursos. Sí, y me quedaba pensando, Amanda, en relación a esta pregunta que te hacías, cómo el Congreso puede ser caja de resonancia respecto de lo que sucede. Ayer se conformó la Comisión de Energía. Facundo Correa Llano va a quedar, o quedó, como titular de una comisión que es clave. Hoy se supo la noticia de una planta de GNL catarí, ¿no? Destruida, exactamente, y se prevé el aumento del combustible. Digo, es un tema muy sensible, es una comisión que claramente el oficialismo quiso quedársela. Es uno de los ejes por los que cree el presidente que la Argentina va a crecer, la energía o los hidrocarburos. Bueno, es interesante ver si esa comisión va a tener algún movimiento extra en un contexto donde la inflación mundial le va a presionar a los precios internos, ¿no? Sí, y otra comisión que pienso que puede tener también un rol importante en estos debates es la de Agricultura y Ganadería, claro, que también tiene desafíos. Ya me parece que el tema retenciones va a quedar un poco más de lado cuando se confronte todo lo que tiene que ver con los procesos productivos, que van a estar complejos y que van además impactar económicamente mucho en la cadena productiva. Y la inflación que tienen los productos del agro, digo, fertilizantes, sí, agroquímicos y demás, con todo esto que está pasando. Y se plantea una situación compleja para acceder a estos bienes que permiten el desarrollo productivo. Así que por eso la conformación de las comisiones empieza a ser un lugar, ustedes lo que estuvieron viendo en estos últimos días es nada más la formalidad, ¿no? Ese momento donde el punto de partida. Claro, el punto de partida, pero después a cualquier convocatoria aparecen también el reclamo de los diputados para hacer uso de la palabra donde no tienen condicionamientos en ese tiempo, no es como en el recinto que tienen un tiempo acotado y ahí las preocupaciones sobre otros proyectos. Así que vamos a ir viendo también cómo van a aparecer algunos temas que por ahí no eran tan centrales, ¿no?, en la agenda parlamentaria, vinculados con este impacto que tiene o empieza a sentirse cada vez más cercanamente de la guerra el ataque que se está desarrollando sobre Irán por estas horas. Nos vamos a la pausa rápidamente, volvemos en instantes. Le agradecemos a Pablo Varela la tarde, por favor, el acompañamiento. Muchísimas gracias. El placer siempre mío. Siempre nos traes buena información y nos permitís conocer más detalles de lo que pasa aquí en la Cámara. Volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse
deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia, 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Otra forma de participar en las audiencias públicas. Para participar, suscríbete al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Recordá hacerlo al menos 24 horas antes de publicar. Subí el video con tu ponencia a tu propio canal de YouTube. En la pestaña de comunidad, escribí tu nombre, provincia y una breve reseña del contenido y pegá el link de tu video. También puedes ver qué opinan los demás y dejar tus comentarios. Tenés tiempo de participar hasta el 26 de marzo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos,
sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando la información parlamentaria, todo lo que está sucediendo, en verdad, en las inmediaciones del Congreso y el impacto que tiene aquí en el recinto, decíamos antes de irnos al corte, el rol de las cuestiones de privilegio, que son una forma de, o que ha tomado, podemos decir más que ha tomado la característica de ser un espacio, un momento donde los legisladores en la sesión, en el marco de la sesión, hablan o dan una opinión o dan una referencia a temas que no son los que se tratan en el momento de la sesión. No es para eso la cuestión de privilegio, sino que tiene que ver con que los diputados y senadores se sientan agraviados y tengan la oportunidad de responder a esos agravios, pero tiene que ver con ese sentido en definitiva, porque las referencias que hacen tienen que ver con que se sienten agraviados o por una política o por una declaración en general de los miembros del gobierno, ¿no? Tal cual, y es la ventana que además el reglamento, los dos reglamentos, el reglamento de la Cámara Alta y el de la Cámara Baja, precisamente le permiten, en el marco del diseño, del funcionamiento del recinto, la posibilidad para que un legislador pueda hacer uso de la palabra amparándose en un presunto agravio para poder hacer valer su punto de vista en el recinto, en una discusión de arquitecturas también de los tiempos, que es lo que se termina sintetizando en la reunión de labor parlamentaria para ver qué es lo que le pasa a todos los presidentes de las cámaras, cómo acomodar esa gran cantidad de pronunciamientos que, hay que decirlo, en muchos casos también forman parte de otra discusión, de la discusión de la letra chica para el funcionamiento de una sesión. Ya desde hace unos largos años, como nos está contando Amanda Alma, este tema gravita de manera determinante, especialmente para ver en qué momento ubicar esos planteos, si en el comienzo, si durante o sobre la finalización de la sesión. Recuerdo, Claudio, por ahí, estoy tratando de apelar a una memoria, pero memoria con de muchas elefante. cosas que tenemos, que han memoria. pasado muchas cosas. Una sesión durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Emilio Monzó era presidente de la Cámara, donde hubo 12 horas de cuestiones de privilegios porque estaban terminando de cerrar unos acuerdos para, no me acuerdo qué ley estaban discutiendo, si no era el presupuesto, pero era una ley importante. No sé si no era el primer intento de la reforma jubilatoria. Ahí fue donde colapsó en definitiva el sistema de las cuestiones de privilegio, porque estaban discutiendo tras bambalinas los jefes de los bloques a ver cómo
saldaban, los debates que no se habían saldado todavía y que es muy común que suceda en las sesiones. Mientras tanto, se habilitaban las cuestiones de privilegio. Fueron tantas horas que un poco marcó ahí la estrategia de demora para algún tratamiento de ley o de proyecto que hoy deviene en un debate también reglamentario que se filtra todas las sesiones en diputados o en senadores. Y que no incluye cambios, hay que decirlo. Lo particular es que, bueno, hemos escuchado en el transcurso de las sesiones las quejas, los lamentos, los cuestionamientos respecto a cómo se ordenan las cuestiones de privilegio, los intereses que se ponen en juego para finalmente cambiarlo, pero año tras año nos encontramos con la repetición de ese debate y con una distribución similar de las cuestiones de privilegio. Sí, le voy a preguntar mañana a Silvia Rascher a ver si se acuerda qué sesión fue. Totalmente. Seguro le va a quedar en la memoria porque fue muy impactante y fue además algo que se declaró públicamente, ¿no? Que estaban con esa estrategia por la discusión que se daba tras bambalinas. Te invito, Claudia, a que compartamos la columna que nos dejó nuestro colega Leonardo Fredes sobre, en este caso, el marco legal de las plataformas digitales. La Libertad Avanza y su bloque aliado de decir, bueno, esto está contemplando mucho lo que tiene que ver con las aplicaciones, con el delivery, una nueva modalidad de trabajo, había dicho la ex ministra de Trabajo, ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, que los jóvenes también querían, estos jóvenes que son por lo general, querían esta modalidad de tener su tiempo libre, de descansar cuando querían, que hay una nueva visión de lo que es el trabajo que escapa a las 8 horas de oficina que por ahí tenía contemplado como ideal una generación anterior, y desde la Libertad Avanza decían interpretar a estos nuevos integrantes del mercado laboral a partir de esta disponibilidad de su tiempo y un trabajo más independiente. Ante esto, Marina Salzman, de Unión por la Patria, del subbloque del Frente Renovador, que tiene como líder a Sergio Massa, presenta un proyecto de ley para darle un marco legal a la gestión algorítmica del trabajo en plataformas digitales que busca garantizar mayor transparencia, apuntar a los derechos laborales y a la supervisión estatal. En base a ese objetivo, la diputada que firma el proyecto, junto a algunos de sus compañeros del sector interno de Unión por la Patria, dice que tiene que haber una transparencia algorítmica. Acá se basa en que las plataformas, las empresas multinacionales que dan tanto lo que tiene que ver con, fundamentalmente, delivery de comida y con lo que es cuestión de viajes y de aplicaciones para trasladarse de un lugar a otro, tienen un algoritmo que le marca al trabajador, al sujeto que decide trabajar mediante estas aplicaciones. No sabemos bien cómo definirlo porque no es empleado, entonces entramos en esto de buscarle la definición. Hay como una tabla que da ese algoritmo y que de acuerdo a esa tabla el trabajador tiene más o menos trabajo, le llegan más pedidos, le llegan menos. Hay como una especie de ranking que según el desempeño que va teniendo tiene mayores premios o no. Bueno, en esto es donde quiere legislar la diputada nacional. ¿Qué busca? Esta transparencia obliga a las empresas a explicar cómo funcionan los sistemas que toman decisiones sobre los trabajadores. Es justamente lo que estoy diciendo. Que el trabajador pueda ver un poco cómo es el premio y el castigo y de dónde surge y cómo se forma esa tabla para saber cómo está posicionado, si le tocan más, menos viajes, llevar más o menos producto y tener una idea de en qué parámetros basarse. Una gobernanza colectiva, esto justamente tiene que ver con que también tengan participación de alguna manera las empresas y los trabajadores en lo que es esta toma de decisiones, o que haya una especie de un consejo o algún organismo intermedio que lo pueda consensuar, y un derecho a la información algorítmica que le llaman, donde las empresas deberán informar de manera clara y comprensible cómo se asignan los pedidos o viajes, que es lo que estoy diciendo. Hay una especie de ocultamiento, si un empleado lo quiere saber, no lo tiene muy claro, entonces, bueno, que estén sobre la mesa a partir de una serie de requisitos que pone la diputada en el detalle del proyecto, cómo tiene que llevarse adelante ese punto. Se busca ver qué variables determinan los ingresos, qué criterios pueden generar suspensiones o bloqueos, porque esto también les molesta mucho a los trabajadores de aplicaciones que de pronto se encuentran con una suspensión o con un bloqueo para trabajar y no saben por qué. Claro.
Entonces no saben de dónde surge, cuál es el dato, quién los calificó mal, por qué. No tienen forma de decir, bueno, si dicen que yo hice mal este viaje o que no lo tomé en el caso de ser de alguna plataforma de viaje, que le den la posibilidad de cuestionarlo o alguna forma legal de poder comprobar que no es así como se lo calificó. Entonces dependen pura y exclusivamente del algoritmo que pone la empresa. Y también qué datos personales se utilizan y con qué finalidad para poder avanzar en la distribución del trabajo de las plataformas. Y algo muy importante, y que lo ponía de relieve la diputada cuando hablábamos antes de la presentación del proyecto, nos decía, es importante la portabilidad del historial digital. Vos hoy te vas de una empresa, te dan un certificado de trabajo, vas a otra y lo presentás, además de, bueno, si la salida fue en buenos términos, está el contacto, que le pidan a una empresa, si dígame a quién llamo, con quién hablo, y se buscan las famosas referencias laborales. Un trabajador que anda en bicicleta, en moto, repartiendo comida, o alguien que hace las 3 o 4 aplicaciones que hay de viajes en auto, se va de un lugar y no tiene mucho que llevar al otro. Decir, sí, yo hice tal trabajo, pero ahí se termina. No hay un certificado porque no se trata de este trabajo en relación de dependencia. Entonces, hay una portabilidad del historial digital, que tiene que ver con que la empresa a la que les prestó servicio tiene que hacer como una especie de planilla o de dar una comprobación de decir, bueno, hizo esto, trabajó de tal manera, tuvo tal puntuación, fue un buen empleado, fue un buen trabajador, no, bueno, y a partir de allí hay como una especie de presentación para que pueda llevar a su nuevo trabajo. Propone la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires que exista un registro nacional de plataformas digitales. Me crucé en el pasillo con un diputado de La Libertad Avanza, le digo, ¿están proponiendo un registro nacional de plataformas digitales? No, de ninguna manera. El Estado metiéndose en la relación de las empresas multinacionales con este trabajador, no va. La Libertad Avanza desde ya dice que no. Claro, era punto principal, porque el que de prever. Desde la Libertad Avanza ya dijeron no. Estado no, que no haya registro nacional, que no haya consejo que supervise, no queremos nada de esto. Privados con privados, el Estado al costado. Auditorías a los algoritmos permitirán evaluar el funcionamiento de los sistemas automatizados utilizado por las plataformas. Esto es que se pueda poner algún sistema de contralor, algún sistema de auditoría que lo pueden implementar desde este consejo que se pretende crear o desde alguna organización intermedia para ver cuál es la fórmula que toman los algoritmos para darle más o menos trabajo a alguien que pretende llevar adelante estas actividades. Bueno, este proyecto de Marina Salman sobre la mesa y hay que ver cómo continúa el debate. Le agradecemos a Leo Fredes por dejarnos esta columna y compartir con nosotros también la información sobre este proyecto, pero les debíamos toda la información respecto a lo que pasará la semana que viene con la audiencia pública por la ley de glaciares. Y Claudio nos trajo una síntesis también, un pequeño recorrido para que sepamos no solo lo que va a pasar, sino el debate que hay en torno a las audiencias públicas y su materialización. Efectivamente, Amanda, estamos ante un momento que lo veníamos diciendo, para quienes siguen de cerca las experiencias de las audiencias públicas a lo largo de todo nuestro país, desde que se transformaron en un requisito ineludible para avanzar con determinados cambios, especialmente en materia ambiental, bueno, lo que se viene va a ser todo un ejercicio muy importante, no solamente en términos logísticos, organizativos, sino también políticos. No perdamos de vista lo primero, las fechas. El 25 de marzo es la fecha prevista para el momento de la presencialidad. Y luego llegó el momento, 26 de marzo al día siguiente, para los expositores de distintas provincias de manera remota, en un listado muy ambicioso, lo decíamos hace un rato. Estamos hablando de casi 70.000 inscriptos para la realización de esta audiencia pública. Así que, hecha este prólogo, vamos con las placas que hemos preparado para poner en contexto la cuenta regresiva de lo que se espera ya para dentro de muy poco.
y el foco que hemos elegido es precisamente los nuevos criterios para esta mega audiencia pública que se espera en la Cámara de Diputados. Vamos a empezar ineludiblemente por los protagonistas, que han sido las palabras que han hecho valer la decisión del oficialismo para saber cómo se va a organizar esto finalmente. En primer lugar, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estamos hablando del sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza. Todo esto será realizado en plenario, como viene sucediendo con la Comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el santafesino oriundo de Rosario, Nicolás Mayoraz, que continúa al frente de una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que las que forman parte de ese puñado de comisiones que son consideradas como punto central de la gobernabilidad para el color político que sea. Esa ha sido una de las razones por las cuales, La Libertad Avanza, así como en el caso de Presupuesto y Hacienda, también en el caso de Asuntos Constitucionales, tiene el control y lo sigue manteniendo después del recambio del recinto del 10 de diciembre a partir del veredicto de las urnas. Aún así, en este escenario, Mayoraz continúa al frente de esta comisión y tanto Mayoraz como Peluc han sido las figuras que han tenido que monitorear la cantidad de inscriptos que se han podido ver y publicados en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación, hcdn.gov.ar o diputados.gov.ar. Vamos a la siguiente placa. En este caso, seguimos con el otro punto. ¿Cómo se originó este proceso y también cómo se implementaron los cambios? Bueno, los cambios fueron decididos por las comisiones y por sus presidentes, tanto por Mayoraz como Peluc. ¿Qué hicieron? Bueno, comunicar especialmente a los miembros de las comisiones que se amparan en el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados para hacer una interpretación de este punto e implementar desde una decisión política esta nueva modalidad de la audiencia pública vinculada a la reforma de la ley de glaciares. Así es que este es el punto. Pero no podemos perder de vista qué es lo que dice el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados. Este punto, poco explorado, lo vemos aquí en esta placa. El artículo 114 bis lo que hace es, en primer lugar, está concentrado en cómo puede decidir una comisión la utilización de la audiencia pública y los debates virtuales. El 114 bis dice claramente que esta audiencia pública o el debate virtual, la decisión para cómo articularla podrá ser adoptada, es decir, que será competencia de la comisión o de las comisiones intervinientes. Abierta esta potestad y planteada por el 114 bis del reglamento, le da amplios poderes tanto a Peluc como a Mayoraz para definir el mecanismo. Naturalmente que para poder hacerlo necesitan el aval de la mayoría de las dos comisiones para hacerlo. Es precisamente algo que hemos venido contando. Una nueva mayoría que controla el oficialismo y que le da el plafón suficiente para que los titulares de las dos comisiones puedan ampararse libremente en el artículo 114 bis y definir esta nueva modalidad. Vamos a la siguiente placa. ¿Cuál es el cambio definido finalmente? Bueno, la utilización de un esquema mixto. Por una parte, lo que veníamos diciendo, en primer lugar, para el 25 de marzo, el esquema presencial. El esquema virtual queda para el 26 de marzo, pero a eso se suma, amparados en el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados, la inclusión de la modalidad escrita y también por video. ¿Y esto por qué? Se puede leer en la carta que le enviaron tanto Peluc como Mayoraz a los integrantes de las dos comisiones. Se amparan especialmente ante la magnitud de inscriptos, un dato inédito que bordea los 70.000 inscriptos y que desde que comenzó esa posibilidad de inscribirse fue creciendo. Primero 15.000, después 20.000, después 30.000 hasta llegar a este número. Bueno, en ese contexto, hecha esta salvedad, vamos rápidamente a la siguiente placa para poder comprender cuál va a ser esta nueva modalidad. Bueno, en primer lugar, estamos hablando, los inscriptos terminaron hasta el 20 de marzo, hasta las 20, para poder inscribirse. Tienen la posibilidad de inscribirse y enviar por escrito o un video de 5 minutos máximo. Y acá viene la implementación de esta nueva modalidad y lo vemos en la siguiente placa. Bueno, quienes envíen su video
que no supere los 5 minutos, bueno, se van a poder sumar al canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Canal de YouTube que no solamente tiene un gran público, sino que además es una referencia ineludible, especialmente para quienes quieren seguir las sesiones, además de lo que pueden ver aquí por Diputados Televisión, también la transmisión en YouTube y también en ese contexto la filmación y el registro del funcionamiento de todas las comisiones. Dentro de la parte de comunidad del canal de YouTube de la Cámara de Diputados de la Nación, ahí se subirán todos los videos que envíen los inscriptos para la audiencia pública y que quieran ampararse en esta modalidad abierta por la decisión de las cabezas de las dos comisiones que intervienen en este debate de la reforma de la ley de glaciares. Me refiero a las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales y también de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así es que, hecho este punto y mostrando en nuestra pantalla de Diputados Televisión cómo es que funciona y cuáles son los mecanismos para poder subir el video a la parte de comunidad del canal de YouTube de la Cámara Baja, vamos a la siguiente placa. Y tiene que ver con un punto muy importante, la naturaleza jurídica de las audiencias públicas. Recordemos, Amanda, en primer lugar, las audiencias públicas, en primer lugar, no son vinculantes, sí, pero son un requisito ineludible. Y nos preguntaremos, ¿por qué son un requisito ineludible? ¿Dónde está esa obligación? En primer lugar, la obligación está en la Ley General de Ambiente, la 25.675. Y luego, a partir de la ratificación del Congreso de la Nación Argentina a la firma de un acuerdo internacional suscripto por el Estado Nacional. Me refiero al Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por el Congreso de la Nación hace 6 años, en el año 2020. Estas son las dos salvaguardas que obligan a los poderes legislativos provinciales y al Poder Legislativo Nacional a garantizar el funcionamiento de la consulta pública a través de la audiencia, que no es vinculante, pero es un requisito ineludible. ¿Por qué ineludible? Porque si no se cumple, bueno, ese debate legislativo puede ser impugnado ante la justicia bajo el argumento de estar viciado de nulidad. Bueno, no es un dato solamente, sino también es una advertencia que han hecho distintos integrantes de la oposición. Le hicieron llegar el mensaje al Poder Ejecutivo Nacional, especialmente después de la media sanción de la reforma de la ley de glaciares en la Cámara Alta. Hablábamos de esta referencia. Bueno, ¿quiénes fueron esos protagonistas que se encargaron de advertirle al oficialismo de que si omitían las audiencias públicas podían cometer un error? Estamos hablando de María Inés Cigarán, diputada jujeña de Provincias Unidas, ex ministra de la provincia de Jujuy por casi una década, una voz muy experimentada que conoce bastante de audiencias públicas y de los riesgos legales que implica no hacerlas. La segunda figura que articuló esta advertencia es Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de la Coalición Cívica de la ciudad, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, y también Sabrina Selva, diputada bonaerense del bloque Unión por la Patria. Estamos hablando de 3 advertencias que provienen de 3 fuerzas políticas totalmente disímiles que tuvieron esta coincidencia: advertirle al Ejecutivo de la importancia de las audiencias públicas. Vamos rápidamente entonces a otro punto, porque hablamos, bueno, audiencias públicas, ¿dónde encontrarlas? No perdamos de vista, en el caso de la discusión de las tarifas, también la obligatoriedad de las audiencias públicas, el ente nacional de regulador de la electricidad y también del gas, especialmente cuando llega el momento de la discusión de las tarifas, viene el momento de la audiencia pública, la obligación legal de su registro audiovisual, su transmisión y también la posibilidad de hacer una devolución a partir de lo que dicen los protagonistas de esas audiencias públicas. Vamos ya con la última placa y estamos hablando del antecedente más reciente, Amanda. Bueno, la audiencia pública por la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí el otro punto que ha llevado a los organizadores de esta audiencia pública que se viene para el 25 y 26 de marzo, tener presente este último antecedente. Estamos hablando que durante el debate en el Congreso de la Nación para la interrupción voluntaria del embarazo y su sanción, su transformación en ley, hubo 738 inscriptos. Bueno, un número muy lejano de lo que veníamos contando. ¿Cuánto tiempo llevó eso para que se pudiera concretar esa audiencia pública? 15 días. Así que, bueno, ese es el último rastro de una audiencia pública en esta Cámara. Bueno, es el espejo de lo que se viene. Mucha información porque también es un
un desafío la construcción de una audiencia pública en estos contextos y con la digitalización como una de las herramientas. Volvemos enseguida, nos vamos rápidamente a la pausa y seguimos con más Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Otra forma de participar en las audiencias públicas. Para participar, suscríbete al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Recordá hacerlo al menos 24 horas antes de publicar. Subí el video con tu ponencia a tu propio canal de YouTube. En la pestaña de comunidad, escribí tu nombre, provincia y una breve reseña del contenido y pegá el link de tu video. También puedes ver qué opinan los demás y dejar tus comentarios. Tenés tiempo de participar hasta el 26 de marzo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño,
servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Último bloque en el programa del día de hoy aquí en Pasos Perdidos, pero los diputados y las diputadas empiezan también a organizar su actividad y su agenda en torno al Parlamento porque hacen mucha actividad en sus territorios, obviamente recibiendo todas las necesidades de la ciudadanía a la que representan. En este caso nos vamos a ir a Río Negro. Le agradecemos al diputado Sergio Capozzi este ratito aquí en Pasos Perdidos.
Sabemos que son semanas muy intensas en el debate político y en la vida de todos los argentinos, pero los legisladores también. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Estamos con Claudio Mardones. Amanda Alma lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Ustedes? Bueno, aquí tratando de encontrar un poco el rumbo que va llevando el Congreso, esta semana con tantas comisiones que se han constituido y sin duda, bueno, van marcando un camino hacia la organización de la agenda parlamentaria. ¿Cómo estuvo la cuestión de la participación en las comisiones? ¿Cómo va viendo esta conformación? Hay temas que son urgentes, ¿no? Y que ya algunas comisiones pueden empezar a trabajarlos. Sí, de hecho yo ya integro, de las 7 comisiones que estoy integrando, ya se constituyeron 3, la de trabajo, la de legislación general y la de seguimiento y análisis de normas previsionales y tributarias. Bueno, todo esto va a tener que ver, salvo trabajo, que será después indirectamente, el tema de glaciares incide, ¿no? Así que va a ser un arranque de temporada, digamos, bastante importante, intenso, y que ya estamos trabajando en cada provincia, como vos señalabas muy bien, con muchas entrevistas, con muchos pedidos de audiencias presenciales, con Zoom. La semana que viene voy a aprovechar para quedarme, que es semana corta, quedarme en mi provincia, porque a mí me toca muy de cerca la presencia de 5 universidades, cada una vinculada con materias geológicas o mineras y demás. Así que tengo entrevistas durante los 5 días de la semana, incluyendo los 2. Por supuesto, diputado, más o menos se estima que hay alrededor de 70.000, ¿no?, inscriptos en la audiencia pública. ¿Qué se imagina de esas 2 jornadas y cómo cree que se puede tramitar tanta deseo de participar de la ciudadanía? No, sí, la verdad que eso a mí me supera la imaginación. Estaba escuchando ahora, mientras ustedes hacían la presentación del programa, antes de hacer la presentación del programa, la forma de acompañar los proyectos por no más de tantas carillas en PDF y demás, pero el tema es después quién se pone a leer 60.000 ponencias, ¿no? Cuando los casos que nosotros tenemos son muy breves. Entonces yo lo que trato de focalizarme es con los departamentos técnicos, como decía recién, con ICET, universidades, parques nacionales. En mi caso, diría que directamente esta ley, hoy por hoy, no afecta a Río Negro en el sentido de que donde tenemos presencia de glaciares son parques nacionales. Pero esta ley, a diferencia de lo que veníamos viendo y vimos durante todo el verano en las extraordinarias, poco más, poco menos, afecta a nuestra generación y a la próxima, podríamos decir, ¿no? Tanto materia penal como inocencia fiscal o como la modernización laboral. Pero ley de glaciares, no sabemos cuántas generaciones, ya no solo se trata de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, lo que fuere. Estamos poniendo mano a algo que una vez que se puede afectar, no se vuelve atrás. Es irreparable, digamos, ¿no? Exacto. Por eso, bueno, habrá que tomar muchos intereses o muchas información de países con situaciones similares a la nuestra. Me refiero directamente, lo más cercano, obviamente, Chile, pero Australia y fundamentalmente Canadá, que es el país que tiene más cantidad de glaciares y que tiene el mayor desarrollo minero, ver cómo resolvieron este tema, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Diputado, lo estaba escuchando atentamente en la pregunta que le hacía Amanda Alma. Y bueno, está el desafío organizativo, lo veníamos contando, ya se ha tomado la decisión para organizar la audiencia pública de esta manera. Ahora, no perdemos de vista que la audiencia pública no es vinculante, pero es un requisito ineludible. Jugando con estos 2 elementos, ¿cuál puede ser la salida? ¿Tomar registro de los planteos? ¿Cómo poder evitar de que esto no derive en una impugnación de la reforma de la ley de glaciares en el futuro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad que eso también, hacer futurología. En esta semana nosotros desde el bloque recibimos a varias fundaciones, entre ellas Fundar, que tiene un análisis muy profundo en este tema. Y sobre todo este instituto, que es el encargado de hacer el relevamiento de los glaciares. El IANIGLIA. Y, claro,
que, bueno, acá hay tantos puntos en conflicto, tantos puntos en juego, que es muy difícil, porque vos por un lado tenés Inaglia, que curiosamente tiene sede en Mendoza, y Exactamente. que es una de las provincias más afectadas con esta modificación o esta ampliación de la ley de glaciares. Y fundamentalmente trabajan a través de la Universidad de Cuyo, ¿no? Por más que se trate de investigadores de CONICET. Entonces, hay una de las preguntas que surgió cuando nos reunimos con ellos, con la Fundación Fundar en el bloque, es cómo juega esto de las autonomías, o sea, provinciales. Sí. No hay que perder de vista que nosotros somos un país federal. Entonces, muchas veces nos quejamos, los que vivimos en el interior, de que esas decisiones federales, esa posibilidad de tener un país como manda la Constitución, después se trastoca en Buenos Aires, ¿no? Y terminamos siendo un país centralista, unitario. Esta oportunidad, y esto no es porque yo diga, ya tomé esta decisión, sino creo que es un tema que hay que tomar en cuenta, es las autonomías y la posibilidad de definirlo, este tema, y el antecedente más cercano o análogo que tenemos es el de precisamente Mendoza y La Pampa, Claro. con constituciones o con creaciones o de construcción de reservas que modifican los cursos de las aguas, y esto produce río abajo sequías. Entonces, esto también tenemos, y esto está en manos de la Corte. Entonces, es muy complejo el tema, ¿no? Por eso, bueno, tal vez el interés de 60.000 personas de participar de la audiencia pública, Por ¿no? último, respecto al tema de glaciares, por mi parte por lo menos, quería preguntarle si debería haberse hecho la audiencia en el Senado o por qué cree que se hace finalmente en la Cámara de Diputados. Si hubo una impericia de no advertir la obligatoriedad de las audiencias, si estaba previsto que sean diputados, ¿qué pudo saber de todo esto? A ver, yo creo que a este gobierno, que en ocasión de tener que cerrar, porque a mí me tocó cerrar el bloque en la presentación de la ley de modificación laboral y de modernización, y yo señalaba que este gobierno tiene virtudes y defectos, ¿no? Entonces, entre las virtudes se le puede reconocer que avanza sobre temas que en principio parecen delicados. Y el defecto es que es el apresuramiento. Entonces, ¿esto era necesario haberlo tratado en extraordinarias? ¿O un año más, un año menos, unos meses más, unos años menos? ¿Por qué no podíamos hacer las cosas bien durante las sesiones ordinarias y primero en el Senado convocar a las audiencias públicas, como marca la ley, y después, inclusive, el diputado podía hacer exactamente lo mismo? Y yo no sé si después, como vos bien señalás, las audiencias públicas no son vinculantes, pero después tenés que fundar por qué te apartás de lo que están diciendo a través de esas audiencias públicas. Entonces, esa necesidad de sacar todo ya, y no lo entiendo. Diputado, y salgo brevemente de lo que se viene respecto a la reforma de la ley de glaciares para puntualizar en un tema que usted estaba mencionando. No perdemos de vista su rol en el debate de la ley de modernización laboral. Se ha cerrado un capítulo, finalmente la reforma laboral es ley, fue promulgada, pero ahora empezó otro proceso y es lo que está sucediendo en distintos tribunales a lo largo de nuestro país respecto a distintas impugnaciones que se están cristalizando. ¿Qué análisis hace sobre el escenario judicial que le espera al estreno de la llamada Ley de Modernización Laboral? Bueno, en principio yo participé de la redacción original, de un boceto, digamos, de lo que era la reforma laboral o modernización, porque de reforma no tiene nada. Tiene de poner al día aquello que de hecho ya existía, ¿no? La jornada elástica, las licencias, el sistema de acumulación o el banco de horas. Son todas cosas que ya existían en los convenios por empresa. Todo esto existía, y lo que hace la legislación es poner en papel lo que ya existe desde hace años. Ahora, con lo que vos te referís, cuando yo apoyo, yo doy mi voto afirmativo en general, Sí. pero con
con 3 impugnaciones, hago un dictamen propio y me aparto de 3 temas. Y uno de los 3 temas era, por ejemplo, el FAL, ¿no? Este Fondo de Asistencia Laboral, para mí, desfinancia la ANSES, que sea obligatorio mata a las pymes, porque no tengo por qué yo, la facultad que le da al Poder Ejecutivo es llevar este descuento, este débito, aporte patronal del 3%, es insuficiente para el trabajador en el caso de un despido sin causa, pero daña al ANSES en más de 4.000 millones de dólares al año. Entonces, en eso me opuse al tema de la modificación o eliminación de algunos estatutos cuando otros no se tocaron y que en cantidad de trabajadores afectados es mucho más importante, y también el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, que si bien es un mandato constitucional desde el año 94, hay una ley que se conoce como Ley Cafiero, que fundamentalmente lo que tiene en cuenta es cómo se tiene que financiar y los plazos que hay que tener. Porque ahora decir, bueno, los 30 juzgados de primera instancia están vacantes, los vamos a pasar todas las causas a los juzgados porteños. Bueno, resulta que los juzgados nacionales son 80 y los porteños son 10. Exacto. Entonces te vas a pasar más o menos unas 30.000 causas. Quiere decir que de un día para el otro, cada uno de estos juzgados van a tener 3.000 juicios. Imposible. Me imagino un juez para dictar una sentencia podrá dictar 1 por día, 2 por día. Bueno, son 40 por mes. Pues dividamos cuántos años tiene para ponerse al día con el stock de juicios que le pasa, más los que día a día van a entrar por mesa de entrada. Entonces, y después hay otro tema también, que es la actualización de los créditos laborales, que si bien ese fue un proyecto nuestro, que lo presentamos en la comisión hace más de un año, cuando la presidía Martín Tetaz y yo era vicepresidente, que estas quintitas provinciales, a donde en unos te dicen anatocismo, es decir, te cobran intereses más intereses, capitalización anual, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a ser muy difícil de desbaratar de un día para el otro, y entonces vamos a tener el país lleno de demandas o planteos de constitucionalidad, que es lo que ya empieza a ocurrir, ¿no? Y entonces esa idea de terminar con la litigiosidad va a ser un poco diferente, en definitiva, el panorama. Se va a volver litigioso en otro aspecto, digamos. Mira, mucho se habla de la industria del juicio, pero la industria del juicio en realidad no tiene que ver con la finalización de un contrato laboral. La industria del juicio tiene que ver con los accidentes y con las enfermedades, obviamente culpables, ¿no? Accidentes laborales. Bueno, ahí tenemos otro debate también con el famoso artículo 44, que al final fue eliminado. Pero hablamos de aquellos accidentes y enfermedades laborales. Ahí es donde tenemos que plantearnos si hay o no hay una industria de juicio, y obviamente uno se remite a los números y se da cuenta que un sistema similar al nuestro es el francés. El francés el año pasado tuvo 800 demandas, y nosotros, con 1/3 de la cantidad de pymes y trabajadores registrados que tiene Francia, tuvimos 130.000 juicios. Entonces, algo está fallando. ¿Y ahí? Ya sea el trámite previo, la actitud que están tomando las RT, el baremo, que se toma mal. Bueno, hay un montón de cosas, pero la industria del juicio existe, por supuesto que existe, pero las causas hay que buscarlas en accidentes y enfermedades del trabajo, no en la finalización de los contratos de trabajo. Ahora, diputado Capozzi, teniendo en cuenta el mapa de litigiosidad que se está abriendo a partir de la sanción de esta nueva ley, nos encontramos, por ejemplo, la justicia laboral de Córdoba ya, bueno, hizo lugar a una serie de amparos y también planteó esto que estábamos hablando. ¿Cuál puede ser la situación entonces? No para hacer futurología, pero si se siguen multiplicando los recursos contra la ley y se multiplican los fallos, ¿todo va a terminar en la Corte? ¿Cuál es el derrotero? Y si esto puede extender y poner en pausa la aplicación de esta ley. No, ponerla en pausa no creo, pero hay un dato, es muy técnico, y yo diría solo para abogados. A ver. Pero lo que tiene esta ley de bueno es cuando reforma esto, que yo me opuse a la manera de que se transfiere la justicia nacional a la municipal
perdón, se van a ofender los a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, modifica también la ley de procedimiento laboral, pero que esa afecta solamente a los tribunales nacionales y a los federales que están en el interior del país, que no son las otras 23 jurisdicciones. Entonces, lo que pone ahora en énfasis y que es muy bueno es que en estos casos, recordemos que la Ciudad de Buenos Aires concentra el 40% de las demandas, ¿no? Entre, 30 y pico y otro tanto, un poco más, provincia de Buenos Aires. Pero lo que pone el énfasis es que ahora la Corte Suprema se transforma en tribunal de casación. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Para ver si logro darme a entender. Hasta hoy, si vos tenías un juicio, la sentencia que se dictaba en ese juicio, aún la de sentencia de corte, afectaba a ese único juicio. Entonces los tribunales inferiores podían invocar ese fallo de la corte. Ahora no es que lo pueden invocar, lo tienen que aplicar. Bien. Entonces eso hace que en este 30 y pico % de los juicios tengamos certeza. ¿Qué va a pasar en las otras 23 jurisdicciones, es decir, las provincias sacando la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, eso es incierto y evidentemente esta ley de un día para el otro no va a terminar con esta cantidad de juicios y esta es una máquina pesada que va a llevar mucho tiempo, pero lentamente espero que sí, que se vaya dictando fallos más en cierto sentido que reconozcan algunas cosas que recaían en abusos. Por ejemplo, el tema de los honorarios de los peritos, ¿no? Que hoy hasta ahora, antes de esta ley, los peritos eran socios del fracaso. Cuanto mayor la suma que se tiene que pagarle al trabajador, que tiene derecho, porque así lo dispone una sentencia judicial, pero no puede ser que el perito cobrara un 10% de lo que se llevaba al trabajador. Quiere decir, el perito llevaba 10 juicios y es como que a él lo hubiesen despedido. No sé si la ironía se entiende, ¿no? Entonces a mí me parece mucho más lógico, como plantea la ley, es que el juez meritúe el trabajo realizado y que para eso hay un baremo, hay un índice, es decir, bueno, la hora sale 100.000 pesos. Trabajó 10 horas, son 1 millón de pesos de honorario, pero no que ahora en una sentencia de 100 millones se llevan 10 millones de honorario y tal vez trabajó 2 horas. Gracias, diputado. Nos quedamos casi ya en los últimos segundos del programa. Le agradecemos este ratito y siempre es una referencia para poder conversar temas del mundo judicial, así que lo vamos a convocar prontamente. Un saludo grande y lo vemos pronto. Un placer, muchas gracias, que sigan bien. Adiós. Bueno, Claudio, con esta clase magistral de Derecho. Muy interesante cómo el diputado Capozzi puntualizó algunos mapas de calor de lo que se viene en la justicia respecto a la nueva ley de reforma laboral. Exacto. Bueno, y con esta clase magistral nos vamos. Hasta mañana. Hasta pronto. Sí, y nos reencontramos nosotros a las 16 el día de mañana, 16 a 18 con Pasos Perdidos. Ustedes sigan con toda la programación de Diputados Televisión y nos reencontramos pronto. Hasta cualquier momento. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como presupuesto y